Estamos últimamente escuchando la declaración de fe de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza con la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y bueno, el domingo pasado pudimos escuchar también en el segundo punto, creemos en un Dios trino, ¿verdad? Y bueno, pues tuvimos la primera parte con José Manuel Monjero y ya hoy tenemos también al otro lado vía Skype a José con nosotros, a quien le damos la bienvenida. Las buenas tardes. Muy buenas tardes, José. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Pues bien. Un poco nervioso, pero bien. Bueno, bien. El domingo pasado empezabas la reunión, José, orando por varias cosas, ¿no? Pero había algo que me llamaba la atención y bueno, yo creo que es importante que podamos resaltarlo en cuanto a que no se nos llene la mente de dogmas, ¿verdad? Sino que estas reuniones se están desarrollando y las estamos, bueno, pues exponiendo aquí a través de la radio para que realmente tengamos una verdadera relación, una más íntima comunión con Dios. Y bueno, pues yo creo que esto es algo que es necesario para cada uno de nosotros. Y bueno, pues como tú quieras empezar la reunión, José, así que adelante. Vale, pues muchas gracias. Pues sí, efectivamente, a veces tienes el temor de que haya, de que nuestras mentes se llenen de un conocimiento de la Escritura, pero que al mismo tiempo nuestro corazón no haya nada de gracia, ¿no? Nada de misericordia, ¿no? Nada de las cosas que tiene que haber. Así que, bueno, vamos a seguir con el tema de la Trinidad. La verdad es que en un principio pensábamos que igual con un programa era suficiente, pero bueno, para explicar lo que se puede explicar y las cosas que son importantes saber en cuanto a este tema, bueno, pues está claro que ni con uno ni con dos posiblemente en reuniones o estudios podamos tratar este tema. O sea que, bueno, vamos a empezar y vamos a ver hasta dónde Dios nos lleva, ¿no? Y bueno, pues esa es la intención, ese es el deseo. Así que no sé, como si pues, por vuestra parte está bien, empezamos o cómo hacemos. Adelante, José, como tú sientas, si quieres empezar orando como el domingo pasado o si quieres ya directamente entrar con la exposición de la palabra. Vale, pues oramos y empezamos. Muy bien. Pues Señor, te pido ayuda porque el deseo y nuestro propósito es conocerte a ti, Señor, al único Dios verdadero. Porque eso es de lo que se trata la vida eterna, el conocerte a ti y a tu Hijo Jesucristo, a quien enviaste, oh Dios. Por favor, Señor, danos la gracia y la misericordia, Señor, que necesitamos. Danos la gracia para poder compartir tu palabra, lo que tú te manifiestas de ti mismo, lo que tú nos das a conocer sobre tu persona, Señor, que es necesario pues para la vida eterna, Señor, para desarrollar un carácter, un entendimiento, un cristianismo real en nuestras vidas, oh Dios. Señor, te pido por los que nos oyen, que también les des la gracia de poder recibir esta palabra, este mensaje, este importante mensaje sobre tu persona, porque vamos a hablar de ti, Señor. Así que ayúdanos, que seas tú y tu Espíritu Santo los que nos ayuden a exponer todo lo que vamos a hablar esta tarde. En tu nombre, Cristo, lo pedimos y esperamos, Señor, que nos dé, Señor, este entendimiento. Amén. Amén. Bueno, estamos hablando de la Trinidad. Hoy vamos a intentar avanzar un poco más, pero el otro día, el domingo pasado, estuvimos tratando sobre herejías y sobre falsas doctrinas que niegan la existencia de la Trinidad. Y bueno, por lo que me consta un poco, creo que necesitamos insistir y aclarar un poquito más
este tema, ¿no? Este tema de las falsas doctrinas, ¿no? De empezar hablando una vez más de lo que no es, empezando a hablar de qué es lo que no se ha entendido bien en cuanto a la Trinidad y que es algo que se ha repetido muchas veces en la historia y que no queremos repetir, porque estamos hablando de ti, estamos hablando de Dios, estamos hablando de la intimidad de Dios, de cómo Dios es, ¿no? Y cómo Dios al mismo tiempo se manifiesta a nosotros. Esto no solamente estuvimos hablando de grupos, estuvimos hablando de Arrio, del arrianismo, estuvimos hablando del monarquismo o sabelianismo. Vamos a explicar un poquito qué es esto, pero esto no son cosas que se han quedado en el pasado, ¿no? Y son meras cuestiones antiguas que no tienen mayor importancia. Bueno, vemos grupos hoy en día que no tienen nada que ver con nosotros. Tenemos, por ejemplo, los testigos de Jehová, que ellos practican una forma de arrianismo. Vemos también grupos no tan alejados igual, pero grupos como los unicitarios, que son grupos que se denominan pentecostales y también tienen un carácter o un entendimiento, vamos a decir mejor, contrario a la Trinidad, ¿no? Y bueno, para explicar un poco, solamente me voy a centrar en estos dos grupos, ¿no? En el arrianismo y el sabelianismo. Y la mayoría de las sectas o grupos que salen se engloban dentro de estas dos tendencias. Bueno, el arrianismo, el otro día lo explicamos, lo vuelvo a decir, es una doctrina atribuida a Arrio, aunque posiblemente venía de antes, y en definitiva está diciendo que Jesús no es Dios, que Jesús no forma parte de la Trinidad dentro de una idea de que Él es Dios, ¿no? Jesús, para los arrianistas, es una creación de Dios. Jesús es algo que ha sido creado por Dios. Entonces, al ser creado por Dios, no tienes un carácter eterno como lo tiene Dios. Entonces, no tiene todos los atributos de la deidad. No es una deidad en sí mismo, sino simplemente este concepto de que sea el Hijo de Dios, pero diferente a Dios, es lo que piensan. Así que no le atribuyen una divinidad a Cristo y también, por consiguiente, no es de la misma sustancia que el Padre, no tiene la misma esencia que el Padre, por lo cual no es, como se diría, cosustancial con el Padre, ¿no? No es de la misma sustancia, de la misma esencia. Este es, en cierta manera, resumido, lo que es los puntos centrales del arrianismo, ¿no? Que, deshacen este concepto de la Trinidad y esta idea de que Jesús, el Espíritu Santo, de que el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo son una misma persona, queda desmontada, ¿no? Para ellos, ¿no? Por otro lado está el sabelianismo. Sabelianismo que se lo atribuyen a un sacerdote llamado Sabelio, que en los tiempos siguientes, en los siglos siguientes, se llegó a llamar monarquismo. La palabra monarquismo, si la vemos un poco su significado, tiene una parte que es arca, por ejemplo, monarca, tiene una parte que es arca y otro mono, habla de mono. Entonces, la palabra arca, la definición que viene del griego, tiene que ver con gobierno,
con gobierno, con un jefe, con gobierno. Y el mono está hablando de un solo, del gobierno de una sola persona. Por eso cuando hablamos de monarca es una palabra derivada del griego que nos está diciendo que si es una monarquía, tiene un gobierno de un solo persona. Una persona es el jefe, una persona es el que gobierna. Por ejemplo, el patriarcado, ¿no? Patriarca. Arca es el que gobierna. Patri está hablando del padre, el gobierno del padre. Matriarca, gobierno de la madre. Entonces, esta idea de monarquismo es una idea donde solamente el padre es el que tiene, vamos a decir, el gobierno, ¿no? Solamente el padre, o sea, no creen en las tres personas de la Trinidad. Solamente hay un Dios. Y este Dios se manifiesta en tres maneras distintas o en tres modos distintos, que por eso también a este grupo se les llama modalismo. ¿Por qué? Porque es un Dios que se manifiesta de tres modos diferentes. Así que estos son los dos grandes herejías, vamos a decir, o pensamientos que han estado históricamente en contra de la Trinidad. Todos estos grupos, todos los grupos que han estado en contra de la Trinidad, de alguna manera han estado influenciados por los gnósticos, ¿no? Por el gnosticismo, que los gnósticos son gente que busca el conocimiento, un conocimiento no tanto intelectual, pero un conocimiento revelado, podemos decir. Bueno, no vamos a perder tiempo en hablar del gnosticismo. Pero por un lado está influenciado por este gnosticismo y además de esto, por una necesidad que el hombre tiene generalmente de razonarlo todo, de explicarlo todo, de saber un poco cómo es esto, cómo es de razonable un pensamiento, una doctrina, ¿no? Y esto es lo que en estos programas pasados hemos hablado una y otra vez sobre el liberalismo. El liberalismo no es una religión, no es un grupo. Liberalismo es una tendencia que se manifiesta en las personas con la necesidad de razonar todo lo que viene. Y especialmente se manifiesta mucho en contra del cristianismo. El liberalismo ha estado muy en contra, ha desvirtuado, ha afectado mucho al cristianismo. De hecho, hay grupos que se han transformado en verdaderas sectas o grupos herejes o éticos por cuestión de ese liberalismo que necesita razonarlo todo. ¿Por qué? Porque como hemos hablado el otro día y volvemos a hablar hoy, estamos ante un asunto que tenemos que entender por fe, que no podemos tener la tentación de querer razonarlo todo y desechar aquello que no podemos razonar, que es lo que han hecho los liberales toda la vida, ¿no? Todas aquellas cosas que no se han podido razonar se han quitado, ¿no? Si el libro de Daniel, estaba profetizando cosas que pasarían siglos más tarde, quitamos la autoría de Daniel o le ponemos a Daniel post eventum, después de los acontecimientos, y ya se desmonta un poco el carácter profético del libro de Daniel. Si Moisés pasó el Mar Rojo y todo esto, se pone en una categoría prácticamente de fábula, de cuento. Los milagros de Jesús también se desmonta. O sea, el liberalismo tiende a desmontar, a rechazar todo aquello que no puede explicar razonablemente, con una razón. Entonces estamos
tratando un tema que tiene que ver con Dios. Y tiene que ver con un Dios que es todopoderoso. Nada de lo que conocemos en el mundo, nada de ninguna persona que conocemos, ningún político, nada tiene un atributo como el ser todopoderoso. Dios es eterno. Lo mismo, no conocemos nada en este mundo, algo que hayamos podido ver con nuestros ojos, que tenga un carácter eterno. Nada es omnisciente, que todo lo sabe. O sea, los atributos de Dios, prácticamente la mayoría de los atributos de Dios no son atributos comunicables o atributos que podamos ver en la gente, que podamos ver en la creación, ninguno. Entonces, difícilmente nosotros podemos entrar con nuestra capacidad mental a razonar cosas que tienen que ver con la profundidad de Dios, con la intimidad de Dios, con la esencia de Dios. Solamente aquellas que Dios ha decidido de su propia voluntad manifestarse a nosotros a través de la palabra. Dios ha decidido, y de eso es en parte lo que vamos a tratar hoy, ¿no? De aquellas cosas que sí que Dios nos permite conocer porque Dios las ha manifestado. Así que, como el otro día repetíamos y hemos estado hablando estos días, la palabra de Dios es una declaración, no es necesariamente una explicación de todas las cosas. No está diseñada, no está escrita por el Espíritu Santo con la intención de que lo entendamos todo. La propia palabra ya nos dice que conocemos en parte. En parte conocemos, que hay cosas que las conocemos como por un espejo oscuro, pero habrá un día que conoceremos como hemos sido conocidos, con claridad, completamente con claridad, pero de momento no. Así que la palabra no está con el fin y el propósito de explicarnos todo, pero sí de declarar muchas cosas. Hay cosas que sí nos explican, las que son completamente imprescindibles y necesarias para nuestra salvación, para ciertas cosas, pero hay otras cosas que simplemente tenemos que recibirlas por fe, creer en que Dios lo ha dicho, ¿no? Y como Dios lo ha dicho, pues así tiene que ser. En el año 325 se convocó un concilio en Nicea y este concilio tiene cierta importancia para esto que estamos hablando, ¿no? Fueron invitados más de 1.800 obispos de todo el mundo, con su séquito cada uno, y al final parece que solo llegaron a ir 300, ¿no? Y había algunas cosas que tenían la necesidad de debatir. Este concilio posiblemente fue convocado por Constantino, el emperador romano de aquel tiempo. Había ciertas cosas que tenían la necesidad de discutir, tratar, hablar de ellas, pero principalmente un tema, y es la relación del Padre y el Hijo. ¿Cómo está eso, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? O sea, en definitiva, el asunto importante era el tema de la Trinidad, ¿no? ¿Cómo entendemos, cómo entiende el cristianismo este asunto de la Trinidad, ¿no? Y entonces ahí es donde se declara o se crea el credo niceno. O sea, después de los tiempos, de los días que estuvieron allí, en Nicea hicieron un credo, ¿no? Yo le voy a leer ahora, y el credo dice esto: creemos en un solo Dios,
Padre Todopoderoso, creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, unigénito, nacido del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre. Bueno, algunos habrán dicho, eso lo he escuchado yo cuando era pequeño, eso me lo enseñaron en la iglesia. Bueno, este texto, este principio de un credo que se redactó allí en Nicea, solamente he tomado la primera parte porque es la que tiene que ver con la Trinidad. Y aquí dice algunas cosas. Por ejemplo, dice que el Hijo de Dios es unigénito. Para muchas personas, cuando le decimos que es el unigénito, la primera idea que se les viene a la mente es que es el único, que es hijo único. Pero lo que está diciendo realmente, la definición concreta, el sentido de la palabra unigénito, tiene que ver con que es del mismo origen, con el mismo gen o génesis, o sea, con la misma naturaleza. Eso es lo que nos está queriendo decir cuando nos dice que es unigénito. Y la otra cosa que dice, que a veces da lugar a no entenderse bien, es que es engendrado, no creado. Bueno, si fuera creado, hubiera perdido ese atributo de eterno, ya no sería de la misma sustancia, ya no sería de la misma esencia, ya no tendría la misma naturaleza del Padre. Entonces es engendrado en la eternidad. Lo que está diciendo es que es algo que pertenece completamente a la misma naturaleza del Padre, es eterno, es todopoderoso, es omnisciente, omnipotente, tiene los atributos del Padre. Así que es por eso lo que aquí se declara o se propone como el resultado de este concilio de Nicea. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, hay algunos credos más, podemos leer alguno, pero tenemos que esto es lo máximo que el hombre es capaz de explicar, de explicar con cierto razonamiento, con cierto entendimiento acerca de la Trinidad de Dios. Esto es lo máximo. 300 hombres ilustrados y luego tenemos, ya os digo, otros credos, el de fe de Westminster, que luego le leemos. Bueno, esto es lo máximo que el hombre es capaz de razonar en cuanto a este entender. Y insisto, todas las herejías, todas las doctrinas antitrinitarias que están en contra de la Trinidad buscan argumentos muy razonables. Por eso uno no puede debatir con la razón o intentar cuestionar con la razón una doctrina tan importante como esta. No puede, porque uno no puede desgranarlo y querer entender en una manera razonable, porque precisamente es la razón del hombre aquella tierra donde se quiere plantar esta semilla, estas doctrinas heréticas, antitrinitarias, que cuestionan la personalidad, la esencia de Dios. Entonces, tenemos, lo que he dicho desde el principio, un asunto que tenemos que tratarlo a través de la fe. Pero lo que sí tenemos es que Dios sí quiere manifestarse. Dios se manifiesta hasta el punto en el que Él quiere hacerlo. Dios es soberano y nosotros no vamos a poder cuestionar absolutamente nada en cuanto a las decisiones que Dios toma. Entonces, pero sí que Dios se manifiesta
y nos deja entrever, nos da cierta luz sobre este asunto, ¿no? Por ejemplo, no tardando mucho, si vamos al capítulo 1 del libro de Génesis, versículo 1, ¿qué nos dice? Bueno, la mayoría de las Biblias que tenemos nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero el nombre, el auténtico nombre que Dios usa en este versículo, en la traducción, en los textos hebreos, es: en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Y cuando dice que en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, Dios mismo, el Espíritu Santo, está usando un plural. La palabra Elohim es un plural. O sea, Dios está diciendo que en el principio, de alguna manera, nosotros creamos los cielos y la tierra. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Que si vamos a los textos originales, al hebreo, es este nombre el que está puesto, Elohim. En el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. Así que vemos algo importante. Desde el primer versículo de la Biblia, Dios está manifestando una actuación ya de la Trinidad, ¿no? El asunto de la creación, de la creación de los cielos y de la tierra, es un asunto que tiene que ver con la Trinidad, como todos los demás asuntos. Como todos los demás asuntos, vemos involucrada a la Trinidad. A veces podemos ver que para cosas, vamos a decir, más singulares, que tienen que ver con un individuo, o cuando se quiere acortar el nombre de Elohim, se quiere hacer de una manera más personal, solo se usa la primera partícula, que es él. En vez de Elohim se usa él. Por eso el nombre de Israel, ¿no? Israel quiere decir el que lucha con Dios, ¿no? Samuel, escuchado por Dios. Elías, mi Dios es Yahvé. Mucho en la literatura hebrea, en los nombres y en muchas cosas se involucra el nombre de Dios y se involucra de manera personal con Él. Pero cuando Dios está hablando de sí mismo y de acciones en las que está involucrado sí mismo, muchas veces utiliza el plural, Elohim. Así que aquí vemos cómo desde el principio Dios hace esto y trata un poco en su escritura de manifestarse en una forma plural. Capítulo 1, versículo 26. Capítulo 1 de Génesis, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, una vez más, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Vemos no solamente en la creación, sino cuando Dios crea al hombre, ahí está involucrada la Trinidad entera. Hagamos conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿no? Así que, ¿qué significa que Dios quiere hacer al hombre a su imagen y semejanza? Bueno, no nos perdemos en esto, pero vemos que todo el resto de la creación Dios declara por su palabra y fue hecho. Pero especialmente con el hombre, ahí la Trinidad entera está diciendo conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y una de las razones de por qué Dios hizo utilizó esta manera de
de crear al hombre conforme a su imagen, conforme a su semejanza, es porque Dios tenía en sus planes, en su pensamiento, relacionarse con el hombre. Vemos que los cielos cuentan la gloria de Dios, vemos que la naturaleza magnifica a Dios, glorifica a Dios, pero Dios no se relaciona con la naturaleza de la manera en la que se relaciona con el hombre. Eso es una de las cosas que sí tenemos que entender. Por eso Dios puso algo o hizo algo en el hombre que era conforme a su imagen y conforme a su semejanza, ¿no? También algunos dicen que por eso fuimos creados el sexto día, porque Dios no nos necesitaba esos 6 días primero para que fuéramos una ayuda en su creación. Dios quería que estuviéramos con Él el séptimo día, el día de descanso, para relacionarse con nosotros, ¿no? Así que seguimos. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bueno, una vez más, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Otra vez vemos este recurso, ¿no? Esta manera en la que Dios se manifiesta, ¿no? En plural, nosotros, ¿no? Capítulo 11, versículo 7. Estamos hablando, no hace falta que lo busquéis, estamos hablando de la Torre de Babel. ¿Qué dice ahí? Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Una vez más, Dios se manifiesta en plural, ¿no? Así que no querer aceptar el concepto de la Trinidad, la idea de la Trinidad conscientemente, o sea, cuando Dios está manifestándose en esta pluralidad, en esta Trinidad, no querer aceptar este concepto de Dios conscientemente, en definitiva se trata de no creer a Dios en cuanto a su revelación, cómo Dios se revela a nosotros y no creer. Y esta gente que quiere razonarlo, que quiere a través de doctrinas y pensamientos contradecir la propia revelación de Dios, cómo Dios se manifiesta a sí mismo, es una cuestión peligrosa, muy peligrosa. Contradecir, cuestionar, usar a veces la propia palabra para dar la vuelta a la manera en la que Dios se está manifestando a sí mismo. Esto es una cuestión peligrosa, por eso hay que tener cuidado lo que hablamos, lo que decimos, esos pensamientos que no están sujetos a la palabra de Dios, ¿no? A veces el hombre es muy capaz de decir cosas razonables en su mente, pero que no son bíblicas. Entonces, por eso es la necesidad que tenemos de ser estrictamente bíblicos, ¿no? Ahora estábamos en un momento donde estábamos haciendo un cambio de nombres y un arreglo en cuanto a la iglesia, pero una de las cosas que queríamos sí o sí era decir que queremos ser una iglesia bíblica, 100% bíblica. No una iglesia con un buen ambiente o la iglesia de las buenas canciones, una iglesia bíblica es lo que queremos ser. Bueno, dejamos Génesis y no nos vamos a meter en todos los versículos, pero vamos a ir al libro de Isaías. ¿Por qué Isaías? Bueno, Isaías es ¿cómo decirlo? Como un faro que se levanta ahí en el Antiguo Testamento y que nos dirige la atención hacia Cristo. Es el libro con la mayor carga cristológica del Antiguo Testamento. Profecías, textos que nos hablan del Hijo, de su naturaleza,
de lo que iba a ser su experiencia. Así que tenemos este libro como uno de los libros importantes, ¿no? Por un lado, nos hablará de cómo Dios juzgará con justicia y al mismo tiempo nos habla de que Él nos salvará con misericordia. Así que Isaías nos dirige hacia la persona de Cristo. Y muchas de las veces lo hace manifestando este aspecto trinitario, ¿no? Esta cuestión de la Trinidad, ¿no? Si, por ejemplo, vamos al capítulo 9, empezando por el capítulo 9. Capítulo 9, versículos 6 y 7. Muy conocido y muy usado estos versículos en estos días de Navidad, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a quedarnos con el versículo 6. Mira cómo dentro de los nombres, dentro de la manera en la que nos está explicando acerca de la persona de Cristo, nos habla de un niño que nos es nacido, la historia de Navidad, hijo nos es dado, el Hijo de Dios, pero también al mismo tiempo dice Dios fuerte y Padre eterno. Así que vemos estos dos aspectos de la situación del Hijo, ¿no? Este aspecto trinitario es Dios, completamente Dios, 100% Dios, pero también al mismo tiempo cómo se manifestó como 100% hombre, ¿no? Vemos este aspecto en él. Si vamos al capítulo 40, por ejemplo, capítulo 40, versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Bueno, cualquiera que lea este versículo indudablemente verá que está hablando del Padre, está hablando de Jehová. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Si alguien se hubiera querido apropiar de este versículo, si alguien quisiera haber dicho, pues este versículo está hablando de mí, bueno, sería una herejía. Y para los judíos sería uno de los motivos principales para matarle, para ser matado, ¿no? Por ponerse en el lugar de Dios, ¿no? Porque aquí está hablando claramente de Jehová Dios, está hablando del Padre. Pero sin embargo, vamos a Mateo, capítulo 3, versículo 3. Pues esto lo está diciendo Juan Bautista y está apuntando hacia Jesús, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Así que aquí vemos este aspecto divino de la naturaleza de Dios en el Hijo, ¿no? En Cristo, ¿no? Este aspecto. Un poco más adelante, capítulo 43, versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí
no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de que se gloriaban. Aquí vemos una manifestación del Padre clarísima, pero al mismo tiempo está hablando de ese Redentor que viene, ¿no? De ese Redentor que es el papel que Cristo toma cuando viene a redimirnos de nuestros pecados en la cruz, ¿no? Un poco más... quiero leer uno aquí en el capítulo 6. No, vamos a ir al capítulo 48, versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová y su Espíritu. Aquí vemos a las tres personas de la Trinidad. Está hablando Cristo y está diciendo que ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Pero si queremos ver ese aspecto de que Cristo es Dios, desde el versículo 12, óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. Mi mano fundó también la tierra. ¿Quién se le atribuye el aspecto creativo de los cielos y la tierra, de ser el creador, ¿no? Dios creador? Siempre se lo atribuimos al Padre. Aquí, y lo podemos ver también en la carta a los Colosenses, vemos cómo esto también puede atribuirse a la persona de Cristo, ¿no? Lo que estamos haciendo es ver a través del Antiguo Testamento todas las veces en las que Dios está manifestando de una o de otra manera la Trinidad, ¿no? Hay más versículos, pero bueno. Como dije al principio, estuvimos hablando de ese credo niceno, de esa conclusión a la que llegaron, y también hablamos de la confesión de fe de Westminster. Y también, ¿no? Me resulta un texto interesante, ¿no? En el sentido de lo que el hombre es capaz, puede explicar acerca de la Trinidad, ¿no? De este tema que estamos tratando hoy, ¿no? Y la confesión de fe de Westminster en cuanto a esto dice lo siguiente, es cortito. En la unidad de la divinidad hay tres personas. En la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado por el Padre, engendrado de la misma naturaleza, con los mismos atributos, con la misma eternidad, es el Padre. Y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Así que podemos, si hiciéramos un repaso así muy a vista de pájaro, ¿no? De lo que es todo el panorama bíblico, vemos el Antiguo Testamento, vemos al pueblo judío reforzando el concepto de un Dios único, la Semá. Oye Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová, uno es. Vemos este aspecto que queda confirmado, que queda claro. Estamos hablando de un solo Dios, y esto los judíos en su Semá
lo pronuncian una y otra vez, pero al mismo tiempo, podemos ver estos destellos, podemos ver estos brillos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, que posiblemente hoy no nos va a dar mucho tiempo, vemos por decirlo de alguna manera, esta explosión de luz, este manifiesto claro del cristianismo acerca de las tres personas que forman la Trinidad. Así que a vista de pájaro nos está diciendo, Dios es una persona, esas, vamos a decir, es la aportación de los judíos, pero el cristianismo, el Nuevo Testamento, nos enseña que ese Dios está en tres personas. Esas tres personas que son de la misma naturaleza, de la misma sustancia, y que son Dios en su plenitud, cada una de ellas. ¿Cómo podría estar en la esencia de Dios, ¿no? Cómo la Biblia nos enseña que Dios es amor, por ejemplo. Y también al mismo tiempo la Biblia nos enseña que Dios es inmutable, no cambia. O sea, Dios ha sido amor siempre, siempre. O la comunión, cómo Dios nos habla de la comunión, de la relación, ¿no? Y una vez más, Dios es inmutable, no cambia. Siempre Dios ha tenido una relación íntima, un amor. Si en la eternidad pasada, hubo un momento en el que Dios creó los cielos y la tierra y creó el hombre o creó los ángeles, pero antes de eso, ¿qué? Bueno, antes de eso había una relación y es la de la Trinidad, ¿no? Había una relación entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ya Dios es un Dios de amor porque ese amor se manifestaba dentro de la Trinidad. Así que podemos ver que esos aspectos, vamos a decir, del carácter de Dios, de su personalidad, se han estado manifestando eternamente. Nosotros recibimos parte de ese beneficio. De tal manera Dios nos ama que ha mandado a su Hijo. Vemos el amor de Dios manifestándose de tantas maneras, pero también tenemos que aceptar por la fe ese aspecto dentro de la Trinidad, esa relación amorosa que tenía que haber, que había entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que de alguna manera la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, nos deja entrever, nos da esas luces, ¿no? Para ver cómo se relacionan y el Padre y el Hijo. El famoso texto de Juan 17, ¿no? Cómo Cristo mismo, Padre, glorifícame para que yo pueda glorificarte. Cómo hay una relación en cuanto a gloriarse, a glorificarse unos a otros. Una relación difícilmente, difícilmente no, la palabra sería imposible de poder ver algo nada parecido en las relaciones humanas. Imposible de ver, pero sí lo podemos ver en él, ¿no? Así que podemos ver estos aspectos, ¿no? Esta gracia que podemos ver que Dios nos ha permitido dar a conocernos, que pudiéramos entender toda esta parte de su personalidad, ¿no? Y vamos a dejarlo hasta aquí para no liarnos más. Y si Dios permite, pues la semana que viene, pues tocaremos todo esto visto ya desde el Nuevo Testamento, desde Jesús mismo, cómo Él expresa su posición en la Trinidad, cómo el Evangelio de Juan es un evangelio, vamos a decir, tremendamente trinitario y en definitiva, ¿no? Poder seguir para poder acabar de tener el concepto que Dios nos permita tener, el mayor concepto, la mayor idea, el mejor entendimiento sobre la persona de Dios y sobre
este aspecto de la Trinidad, ¿no? Esta cuestión de la Trinidad. Muchas gracias y hasta el domingo que viene. Pues Señor, agradecemos este tiempo que hemos tenido, la oportunidad que nos das, Señor, hasta donde tú permites, de poder hablar y tratar asuntos tan misteriosos como la Trinidad, como la profundidad de lo que es tu persona, Señor. Señor, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo, Señor, para poder entender y poder hablar de estas cosas. Necesitamos de tu palabra, por la cual estamos tan agradecidos. Y, Señor, aprovechamos también para pedir por nuestros hermanos que están enfermos. Señor, estamos en tu mano. Tú eres el Dios todopoderoso. Tú eres el Dios que todo lo puede, Señor. Ese Dios eterno, ese Dios que todo lo sabe, pero también, Señor, eres ese Dios de amor que se manifiesta una y otra vez a nuestras vidas. Por eso queremos agradecerte, Señor, la oportunidad que nos das de reunirnos, aunque sea a través de estos medios, para poder hablar de ti, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos, Dios. Amén. Señor.